El domingo 14 de septiembre comenzó el torneo de ajedrez Juego Limpio, organizado por el Plan Municipal de Drogodependencias de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal y el Club Deportivo Basilio. La concejala de Sanidad y Consumo, Lourdes Bernal, no quiso faltar a esta cita para apoyar a un deporte no tan conocido y practicado como es el ajedrez, fomentando mediante el juego competitivo la generación de hábitos de vida saludables, de nuevas alternativas de ocio y tiempo libre, todo ello como factores de prevención positivo frente a las adicciones. Y es un torneo que la verdad que cada año va teniendo muchísima más participación, que además este año cumple su mayoría de edad, porque ya vamos por la 18ª edición, y la verdad es que simplemente basta mirar hacia atrás para ver cómo los niños están integrados, con ganas de jugar, y además con mayores también, es decir, se produce una especie de contacto generacional, que creo que es importantísimo. Los niños lo que hacen es inscribirse en sus colegios, siempre entre 6 y 16 años, y se hace por distritos, intentando buscar aquellos sitios emblemáticos de cada uno de los distritos, como es en este caso en Ciutat Vella nos encontramos en un lugar tan emblemático como es el Parterre. Así que van a estar durante todos estos fines de semana participando en todo el torneo hasta que el día 8 de noviembre sea la final y se entreguen los premios a aquellos que hayan ganado. Creo que es importantísimo este torneo, que además sé que lo están preparando con muchísimas ganas, y es importante porque estimula no solamente el intelecto, sino actitudes tan importantes como puede ser la disciplina, ya que quien no llegue puntual no puede jugar, y otra actitud también fundamental como es la educación, porque cualquier mal comportamiento o comportamiento fuera de lugar serían automáticamente eliminados. Así que yo invito a que vengan a participar, pero sobre todo que vengan también a apoyar. Yo creo que todo apoyo de familiares y de amigos mientras están jugando es importante. Un torneo que este año cumple su 18ª edición y en el que participaban 1.500 jóvenes de 6 a 16 años. La final se celebrará en el Complejo Deportivo Cultural de La Pechina. Esta se debate entre un total de 80 participantes, los 20 mejores clasificados de cada categoría. En la página web municipal se pueden consultar tanto fechas como lugares de celebración de estas jornadas y las finales de las 4 categorías de este 18º torneo de ajedrez Juego Limpio. El objetivo de esta actividad es fomentar la generación de hábitos de vida saludables y de nuevas alternativas de ocio y tiempo libre por parte de los jóvenes de Valencia, estimulando así su intelecto con una sana competitividad.